Miles y miles de personas que marcharon este domingo en contra de ese plan B, de esta reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí, concentraciones, pero todavía muy pequeñas. Ya le decía yo, el gobierno dice entre 80,000 y 100,000. Fueron más de 500,000. Y los que vimos, pues yo se lo digo, ¿no? Conociendo el Zócalo, habiendo estado ahí, ni 80,000 ni 100,000, ¿eh? Lo que había ahí, y ahí están las imágenes, eso no son ni 80,000 ni 100,000, pero ni de broma se lo digo. De la manifestación, 90,000 es un chiste. Eso que quede claro, es un chiste. Es un chiste. Es imposible de creer. La dimensión, si usted ha estado ahí en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, la dimensión es impresionante. Llenar eso. Y las zonas aledañas no le da con 90,000. De esto hay prueba en las imágenes fotográficas y de video que registraron en México y también la prensa internacional. Fernando del Rincón reaccionó ante la multitudinaria manifestación en México en contra de su presidente López Obrador. Y es que la impresionante movilización que ha sido noticia en todo el mundo se da en protesta porque los mexicanos rechazan la reforma electoral que está imponiendo el presidente mexicano. Los mexicanos acusan que se cocina un gran fraude en las elecciones que se vienen pronto para México y que buscan perpetuar a López Obrador en el poder. Algo muy parecido a lo que ya se vivió en el Perú. Del Rincón desmintió al presidente por minimizar la masiva protesta, destruyéndolo por mentiroso. Mucha actividad el fin de semana en México, ya se había anunciado, ya se había programado, era una marcha, una marea rosa que se iba a manifestar en contra del plan B. El plan B de Andrés Manuel López Obrador sobre esta propuesta de reforma electoral, esta modificación al Instituto Nacional Electoral, bueno, modificaciones porque son muchísimas las leyes que se tocan. En la misma está aprobado el plan B por el legislativo mexicano. ¿Qué es lo que se está buscando por parte de la oposición? Bueno, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahí encuentre un alto este plan B de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, una marcha más y una vez más estas cifras y los otros datos. La oposición habla de que en esa plancha inmensa del Zócalo, que estaba repleta y también las zonas aledañas, hay que decirlo así, de esto hay prueba en las imágenes fotográficas y de video que registraron en México y también la prensa internacional. Dicen entonces desde la oposición 500,000 por lo menos, 500,000. Esto solamente en la plancha del Zócalo y las zonas aledañas. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de México, de la corcholata de Andrés Manuel López Obrador, como él mismo le llama, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno? Dicen 90,000. De nueva cuenta, una disparidad inmensa en las cifras. Si hacemos la comparación de cifras que ha reportado el propio gobierno de la Ciudad de México cuando se han dado conciertos masivos ahí en la plancha del Zócalo, con imágenes similares en magnitud, pues por lo menos 250,000, ¿no? Comparando imágenes fotográficas y de video de conciertos masivos realizados por el gobierno de la Ciudad de México en la plancha del Zócalo y lo que se vio el domingo de la manifestación, 90,000 es un chiste. Eso que quede claro, es un chiste. Es un chiste. Es imposible de creer. La dimensión, si usted ha estado ahí en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, la dimensión es impresionante. Llenar eso. Y las zonas aledañas no le da con 90,000. Pero bueno, esos son los otros datos que vienen desde el frente de Morena, desde el frente del partido de gobierno y desde el frente del propio Ejecutivo, desde Andrés Manuel López Obrador. Desde la oposición dicen 500,000. Lo cierto es que estuvo nutrida y que tuvo un volumen muy alto. Sí, desde la oposición. Y de nueva cuenta hoy en la mañanera, desde el frente del Ejecutivo. Vamos a hablar sobre esto porque va mucho más allá y el alcance es terriblemente peligroso.
terriblemente. Se lo digo así. Este es el tema de esta noche. Vamos a iniciar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluine MX del Instituto Nacional Electoral, por supuesto, MX de México. El hashtag entonces Concluine MX, numeral Concluine MX, esa es la etiqueta, hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Fueron miles y miles y miles de personas que marcharon este domingo en contra de ese plan B, de esta reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, a favor del Instituto Nacional Electoral, del INE. Ya le decía yo, el gobierno dice entre 80,000 y 100,000. Y los que fueron, más de 500,000. Y los que vimos, pues yo se lo digo, ¿no? Conociendo el Zócalo, habiendo estado ahí, hecho innumerables coberturas con el Zócalo repleto, ni 80,000 ni 100,000, ¿eh? Lo que había ahí, y ahí están las imágenes, eso no son ni 80,000 ni 100,000, pero ni de broma se lo dijo. No sé si 500,000, pero 80,000 y 100,000, no, se quedaron muy cortos, muy cortos. ¿Cómo lo digo y por qué lo sé de cierto? Pues porque primero soy mexicano, segundo he estado innumerables veces en el Zócalo, en la plancha, haciendo coberturas, y conozco las dimensiones para llenar eso en números. Así que no, otra vez, tratando de minimizar desde el número y otras cosas más, muchas otras cosas más, que ya voy a hablar más adelante. Vamos con Natalia Cano, me acompaña en vivo desde la Ciudad de México, tiene reacciones y por supuesto toda la crónica de esta protesta multitudinaria, y Natalia, como yo, pues conocemos precisamente las dimensiones de la plancha del Zócalo capitalino, las zonas aledañas, y pues como que las cifras no cuadran, ¿no, Natalia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Digo, las cifras del gobierno, no sé si el 500,000, pero definitivamente 90,000, 100,000 personas se quedaron muy cortos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte. Así es, pues las cifras no cuadran. El presidente dice un número, las autoridades capitalinas otro y los organizadores otro. Pero ya hablaremos justo de eso que mencionas, sobre estas cifras que siempre causan polémica, Fernando. Pero bueno, primero decirte, esta es la segunda movilización en un lapso de casi 3 meses en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, convocada por organizaciones civiles y por la oposición en México, esta vez para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, quien esta mañana, claro que se ha pronunciado sobre esta concentración y bueno, ha criticado a los líderes del movimiento, pero también a los asistentes, ya que según afirma que ellos estarían a favor de la corrupción y también de los privilegios. Desde su conferencia matutina, el mandatario mexicano habló sobre esta movilización que fue replicada en al menos un centenar de ciudades dentro y fuera de México, de acuerdo con los organizadores, y ha dicho que quienes asistieron a esta y los que apoyan su gobierno pues tienen diferentes proyectos de nación. Además, arremetió contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, y en contra de la periodista Beatriz Pajés, quienes fungieron como oradores en el acto. Esto es parte de lo que dijo el presidente esta mañana. Escuchemos. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos, porque no quieren
la transformación del país. Fernando, bueno, escuchamos al presidente pronunciarse sobre esta movilización en la mañanera este lunes y bueno, justamente como es natural en este tipo de concentraciones, pues las cifras siempre causan polémica. Lo que puedo decirte es que hasta el mediodía del domingo, cuando la plancha del Zócalo estaba completamente llena y sus calles aledañas, los organizadores anunciaron ahí mismo que estimaban la presencia de unas 500,000 personas. Horas más tarde, el gobierno de la Ciudad de México reportaba 90,000. Ya escuchábamos que el presidente decía que entre 80,000 y 100,000. Lo que nosotros podemos decir, Fernando, es que hemos estado ahí en otras ocasiones, en diferentes movilizaciones, incluso cuando él llegó al poder, el presidente, aquel diciembre de 2018. Y lo que te puedo decir es que uno de los conciertos masivos que organizados por el gobierno capitalino que mayor número de asistentes ha reportado es el del Grupo de Música Regional Firme, con 280,000 personas en septiembre pasado. Bueno, más o menos era la cantidad de personas que pudieron estar ayer, aunque lo que sí puedo decirte es que había espacio todavía para que la gente pudiera caminar, que no ha sido así ni con el Grupo Firme ni con otros conciertos como Justin Bieber y Paul McCartney. Y bueno, también comentarte, Fer, que después de que ha sido aprobado este Plan B la semana pasada por el Congreso mexicano, pues estaría en espera de ser promulgado por el Ejecutivo Federal y también que la Suprema Corte entonces podría invalidar o no este Plan B. Fernando. Oye, Natalia, qué chistoso, Nati, que acabamos de decir lo mismo tú y yo, sin ponernos de acuerdo. Estaba haciendo yo la presentación del programa y les digo, bueno, de todas las veces que yo estaba en el Zócalo, en la plancha, haciendo coberturas de conciertos, de manifestaciones, de electorales también, etcétera, digo, a ver, lo que vimos ahí en la plancha, más las zonas aledañas, es imposible que fueran 90,000 o 100,000. Y fíjense, Natalia coincide conmigo, que también es compañera periodista y ha hecho coberturas innumerables veces ahí, o sea, estamos claros. ¿Por qué el dato es tan importante? Si fueron muchos, no fue un poco. Es que normalmente el dato es irrisorio, o sea, se van a minimizar de una manera que no tiene, bueno, yo no lo entiendo, no tiene explicación, porque es muy evidente. Oye, Nati, gracias, Natalia, que pases muy buena noche. Gracias. Estoy de vuelta, estoy con la periodista y activista de la Organización Ciudadana Unidos, Beatriz Pajés, quien me acompaña. Estamos hablando precisamente del tema del Plan B de Andrés Manuel López Obrador, es su reforma electoral, de lo ocurrido en la plancha del Zócalo, pero además, Beatriz, y traigo el tema y las comparaciones, ¿no? En el ámbito latinoamericano, nos ven en toda Latinoamérica, bueno, desde acá arriba, Estados Unidos, hasta la Patagonia. Y es importante poner el contexto. ¿El contexto cuál es? Y tú lo sabes igual que yo, Beatriz. A ver, Nicolás Maduro es bienvenido, ¿no? Un hombre que está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, siendo investigado en la Corte Penal Internacional de La Haya, que tiene precio su cabeza por parte de la justicia estadounidense. Después tienes ahí a Díaz-Canel, que hasta le dan reconocimiento. No hay pronunciamientos contundentes y claros sobre el tema Nicaragua. Defiende a un expresidente que está en la cárcel por haber intentado un golpe de Estado, el caso de Pedro Castillo, y ataca a un gobierno, Dina Boluarte, que responde a una sucesión constitucional como lo manda la letra en el país. Todo esto es lo que Andrés Manuel López Obrador abraza. Debemos de darle peso a esto con el tema de la reforma también, ¿no, Beatriz? Entender entonces que Andrés Manuel es democrático. ¿Qué piensas tú en el big picture de todo esto que te acabo de decir? No, por supuesto, tienes toda la razón, Fernando. Lo que está tratando de hacer el presidente López Obrador es acercar a México cada vez más a la órbita de esos países centro y sudamericanos donde no hay democracia y sí una dictadura electoral. Mira, tú mencionabas hace un momento la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente de Cuba. Esa orden únicamente se entrega a aquellos mexicanos que hayan hecho, aquellos extranjeros que hayan hecho algo a favor de México o aquellos
hombres y mujeres que estén haciendo algo a favor de la humanidad. Este no es el caso de Díaz-Canel, por supuesto, porque para México no ha hecho nada y por supuesto tampoco para la humanidad. Es un dictador más de la región latinoamericana. Entonces sí, tenemos ese riesgo, pero además yo te quiero agregar algo más. Es decir, López Obrador no solamente está en esa órbita, sino también está de alguna manera en la órbita rusa, junto con todos esos países que están bastante cerca del dictador, de otro dictador que es Putin. Entonces, tenemos serios riesgos, Fernando, y precisamente por eso es tan importante para México deshacerse en el 24 de un régimen que de consolidarse convertiría a México definitivamente en un país totalitario. Pero fue impresionante la dimensión de esa marea rosa y escuchar tu mensaje tan puntual y tan concreto. ¿Cómo sentiste la reacción? ¿La gente está convencida y clara de lo que está pasando en el país? Sin duda, y yo creo que más, Fernando. Mira, hace un momento que hablabas acerca de las cifras en que todavía no nos ponemos de acuerdo de qué tamaño fue la asistencia. Yo te diría que lo inédito en esta ocasión es que el Zócalo de la capital del país lo haya llenado por primera vez ciudadanos en defensa de la democracia. Ese Zócalo ha sido llenado de muchas maneras. Como tú bien anotabas, cuando la gente va a presenciar un espectáculo, un concierto, pero nunca esa gran cantidad de mexicanos habían asistido a la Plaza de la Constitución para defender la autonomía y la integridad del Instituto Nacional Electoral y para decirle a los ministros, porque estábamos colocados justo enfrente de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echara para abajo, que invalidara un plan B, una reforma electoral que representa la crónica de un fraude anunciado para el 24, Fernando. Creo que ahí está precisamente lo inédito de esa gran concentración del pasado 26 de febrero.